y Enfermedades Metabólicas del Perú, por medio de IFSOLAC, a la que pertenecemos, para presentar un tema muy importante, no sin antes decirles que el día de mañana es el Día de la Medicina Peruana, ¿no? Es un día muy importante en nuestro país, y felicito a todos los peruanos médicos que mañana estarán de fiesta. Segundo lugar, vean ustedes que del 21 al 24 de febrero también estamos ahí haciendo un avance del Congreso IPSOLAC que se va a desarrollar en la ciudad de Lima, en el Swiss Hotel, ¿no? Tenemos como 50 ya profesores invitados, tanto de Europa, de Centroamérica, de América, ¿no? Del sur y del norte, que van a participar en esta reunión. No olvidarse, ya próximamente se harán los avances del programa oficial de esta reunión magna que se va a desarrollar en nuestro país. Ahora quisiera, por favor, presentar a nuestro vicepresidente de IPSOLAC, el doctor Sergio Aparicio, quien va a dar la inauguración de este webinar importante que se va a desarrollar el día de hoy. Doctor Sergio Aparicio, adelante. Gracias, Luis. En primer lugar, muy buenas noches a todos los colegas y hermanos peruanos y latinoamericanos que están ahorita a este seminario, esta vez a nombre del presidente de IPSOLAC, el doctor Luis Poggi, que por motivos de horario él está en otro continente y ahorita es la madrugada para allá. Voy a hablar a nombre de él, inaugurar este seminario web. Sabemos que la AP-CEDEM es una sociedad tremendamente activa desde el punto de vista académico, con actividades mensuales. IPSOLAC gustosamente da el auspicio pues para que todos ustedes sigan con esta actividad. Esta noche tienen un panel de lujo, la verdad. Primero un tema tremendamente interesante, el tema de hernias y obesidad y cirugía bariátrica, con un cartel por demás de lujo. El doctor Enrique Arias será el disertante y los panelistas Carlos Velázquez, Ramiro Carvajal, además Lucho, y espero pues de todo corazón que esta noche todas las expectativas de los asistentes estén colmadas. Un abrazo fraterno a todos y adelante, Lucho. Ya, ok, gracias. Bueno, ahora vamos a presentar al doctor Ramiro Carvajal, past president, reconocido de la Sociedad de la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas, quien será el moderador, y él presentará al doctor Enrique Arias El Salvador para la exposición del tema. Y también tenemos a otro past president, el doctor Velázquez, Carlito Velázquez, muy colaborador, trabajamos juntos. Va a estar como panelista en este interesante tema, de muy frecuente presentación. Ramiro, adelante. Doctor Ramiro, no se escucha su audio. Tu audio, Ramiro. Muy buenas noches, un saludo a todos los presentes. Les decía de que la pandemia nos dejó algunas cosas buenas, como el familiarizarnos con el uso de estos mecanismos informáticos de comunicarnos a distancia. Nos permite, por ejemplo, vernos más frecuentemente con colegas de otros países, y me siento muy honrado en que hayan pensado en mí para moderar este tema tan importante. Sabemos de que siempre vemos un aumento de la presión intraabdominal en los pacientes con obesidad, y particularmente en aquellos con obesidad central. Y creo que este es un tema muy en boga. Hoy estamos discutiendo siempre dónde solucionamos el problema de la hernia o la eventración del paciente, ¿no? Para dilucidar y colaborar con el aliviar nuestras dudas y colaborar con enriquecernos en el tema, voy a presentar al doctor Enrique Arias. El doctor Enrique Arias
es de El Salvador, es un cirujano laparoscópico de avanzada, director médico de Obesity El Salvador, director del Diplomado Universitario en Cirugía Laparoscópica Avanzada, es cirujano adjunto de Cirugía Digestiva y Laparoscópica Avanzada del Hospital Nacional Rosales, es docente de posgrado en Cirugía en la Universidad de El Salvador, del Hospital Nacional Rosales, es past president de la Asociación de Cirugía Endoscópica de El Salvador y es fellow del Colegio Americano de Cirujanos. También compartirá hoy con nosotros el doctor Carlos Velázquez Hopkins, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, de la especialidad de cirugía general en la Universidad Federico Villarreal, tiene una maestría en medicina con mención en cirugía en la Universidad San Martín de Porras, diplomado en dirección de clínicas bariátricas en México, es un ponente ya reconocido en diversos eventos científicos nacionales e internacionales, y es coautor del libro de Ciencias Básicas en Cirugía, del 2006, y autor del libro Ciencia y Práctica de la Cirugía Laparoscópica en 2014. Tiene múltiples publicaciones de trabajo de investigación y temas en más de 50 presentaciones. Con ustedes queda a cargo de la presentación el doctor Enrique Arias. Bienvenido, doctor Enrique Arias, después de mucho tiempo lo veo. Adelante, por favor. Somos todo oído. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, pues quiero agradecer la invitación a la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. De verdad, es un enorme honor para nosotros participar en este webinar y obviamente lo hacemos con mucho gusto. El tema es por demás interesante y el grupo de panelistas, pues, personas muy respetadas, o sea, amigos a quienes yo he admirado mucho y pues será un honor compartir con ustedes esta noche. Voy a compartir la pantalla. Hablar de hernias en el paciente con obesidad mórbida o el paciente que es candidato a cirugía bariátrica, la verdad que es un tema por demás interesante. No es infrecuente encontrar pacientes que padezcan obesidad y al mismo tiempo tengan una hernia. Es decir, nadie quiere encontrarse con este paciente en el quirófano que tiene una obesidad mórbida con índice de masa corporal de 55 y que tiene, según la tomografía, una hernia umbilical de 2.5 centímetros de diámetro con epiplón incorporado en el lugar de la hernia. Entonces, yo sé que al cirujano bariátrico en general no le gusta operar la hernia como tal, pero tenemos que tener cuidado con estos pacientes que vamos a someter a cirugía bariátrica y que como tal van a tener una pérdida de peso y que al final pueden tener una complicación seria debido a la corrección, a la falta de corrección en la hernia abdominal. Entonces hablemos por qué es más frecuente que aparezcan hernias en el paciente con obesidad. Bueno, las causas, como sabemos, hay un aumento en la presión intraabdominal y esto también está asociado a una pobre cicatrización debido a las comorbilidades que generalmente presenta una persona con obesidad mórbida. Es aceptable que alguien le corrija la hernia incisional, la hernia ventral o la hernia umbilical a un paciente si tiene este índice de masa corporal menor de 30. Y consideramos que si el paciente tiene un índice de masa corporal arriba de 50, corregir una hernia abdominal sin hacer nada por la obesidad es una situación prohibitiva porque la recidiva es demasiado alta y el paciente como tal no le estamos resolviendo su problema de base. La discusión viene en los pacientes que tienen índice de masa corporal entre 30 y 50, que hay una controversia entre si reparar o no reparar la hernia. Veamos los pros y los contras de cada una de las situaciones. Bueno, se dice que si nosotros corregimos la hernia al mismo tiempo que operamos al paciente con cirugía bariátrica, tenemos una mayor tasa de recurrencia. También se dice de que podemos tener una mayor tasa de infecciones porque estamos colocando una malla en un sitio donde estamos realizando una cirugía limpia contaminada, pues por definición transgredimos el tracto digestivo cuando hacemos una cirugía de bypass gástrico, una cirugía de manga gástrica, y por ende podemos tener infección de la malla. Ya vamos a ver qué dice la literatura actualmente sobre esto. Pero por otro lado, tenemos que pensar qué pasa si dejamos esta hernia abierta, hacemos que el paciente pierda peso y después se nos introduce un intestino en el sitio o el defecto que dejamos abierto, la complicación que este paciente puede tener. Obviamente la cirugía de hernia, desafortunadamente para el cirujano que hace cirugía para control de obesidad no es un tema tan popular
Y si yo les pregunto al auditorium ahora, ¿quiénes hacen cirugía de hernias abdominales y quiénes hacen cirugía bariátrica? Hay un porcentaje de cirujanos que nos dedicamos a hacer cirugía bariátrica exclusivamente y no operamos las hernias, y ahí es donde viene quizás el dilema más grande. Cuando preguntamos a los cirujanos, ¿quiénes están de acuerdo por operar a un paciente de una hernia ventral al mismo tiempo que le hacemos bariátrica? En la mayoría de congresos termino perdiendo porque me toca defender el hacerlo de manera simultánea. Pero a mí me gustaría hacerle esta pregunta al paciente que tiene el problema de hernia y obesidad mórbida. Si a él le gustaría saber que va a quedar con un defecto pequeño en donde el intestino se puede incorporar y producir una complicación a futuro. Ahí les digo yo cómo se llama la interrogante de qué pasaría si le preguntamos al paciente. Entonces, no es infrecuente encontrar, por ejemplo, este tipo de casos, que nosotros para poder hacer la cirugía bariátrica con seguridad necesitamos reducir el contenido, y aquí puede haber controversia porque alguien me puede decir, no doctor, no reduzca el contenido y así no va a tener riesgo de que el paciente tenga una hernia encarcerada al futuro. Sí, pero entonces se van a estar acomodando a hacer una cirugía bariátrica en un paciente donde no van a tener un adecuado campo de trabajo, no van a tener una adecuada visualización porque van a tener un vaso de intestino o el epiplón interfiriendo con la adecuada visualización de las estructuras que ustedes quieren operar. No, yo no me siento cómodo haciendo un bypass gástrico sin sacar este contenido de esta hernia que está en el ombligo, por ejemplo, porque se me puede enredar y hacer una hernia interna del paciente después de un bypass gástrico, aunque yo no reduzca el contenido. Y tampoco me siento cómodo si dejo este defecto abierto para que después se pueda introducir un intestino y me complique no solo la cirugía bariátrica, sino que ponga en riesgo la vida del paciente. Entonces, básicamente vamos a ver qué es lo que se dice de si operar de manera simultánea a un paciente de hernia y cirugía bariátrica. Uno de los mitos es que hay un mayor riesgo de infecciones. Veamos qué dice la literatura en relación a esto. Ok, por ejemplo, hicieron cultivos de pacientes a los que le hicieron cirugía bariátrica y encontraron que las mangas gástricas, la mayoría de pacientes que se les tomó cultivo fueron negativos. En el bypass gástrico, el 15% nada más reportaron un cultivo positivo cuando tomaron muestras de la cavidad abdominal al mismo tiempo que hicieron la cirugía bariátrica. Y por ende, vemos acá las tasas en general de infección de una malla que se repara por vía abierta o laparoscópica para una hernia ventral anda alrededor del 3.1%, esa es la literatura. Y se retiran las mallas en menos del 1%, las mallas de polipropileno o de poliéster, que son materiales no absorbibles, se retiran en menos del 1% en cualquier paciente que se le haga una corrección de hernias ventrales. Entonces vamos a ver la gente que se ha dedicado a hacer esto de reparar de manera simultánea. Aquí tenemos una revisión sistemática que se hizo y vemos cómo el reparo primario versus la utilización de mallas biológicas y sintéticas. Ellos compararon a alguien que solo le cerraban el defecto con unos puntos, porque muchos de ustedes me van a decir que a esos pacientes que yo les mostré, es mejor colocarle unos puntos para no meternos en hacer corrección y ponerle malla en ese sitio. Pero veamos los resultados que ellos tuvieron cuando pusieron solo puntos de hilos no absorbibles y cuando pusieron mallas biológicas. Demuestran que se puede usar mallas sintéticas no absorbibles en cirugía limpia contaminada sin incrementar la morbilidad. Es decir, ellos tuvieron una revisión de muchos estudios en los cuales hubo colocación de malla sintética y no hubo incremento en la incidencia de infección de la malla. Por ende, veamos lo que ellos concluyen. Concluyen que se puede hacer el reparo de la hernia ventral de manera simultánea sin aumentar la morbilidad en general de estos pacientes. Y no encontraron diferencia entre los pacientes que le hicieron manga gástrica y bypass, porque algunos de ustedes piensan que si alguien tiene una hernia y la indicación principal de este paciente por cuestiones metabólicas es hacerle un bypass, por ejemplo, si es diabético, si tiene dislipidemia, sabemos que va a ir mejor con un bypass, pero si tiene hernia dicen no, entonces le hago nada más una manga. ¿Por qué? Porque tenemos temor de que el bypass nos puede incrementar el riesgo de infección de la malla, pero veamos que la literatura nos está diciendo que no hay incremento en la infección de malla cuando se hace bypass y cuando se hace manga. Entonces, ahora, tenemos que la evidencia nos dice que hay evidencia 1A de que se puede utilizar mallas sintéticas sin incremento de la morbilidad relacionada en los primeros 30 días, y eso lo dice la Sociedad de Emergencias y Cirugía.
Por ende, no tenemos actualmente ningún tipo de impedimento para colocar una malla en una cirugía limpia contaminada, porque ya está demostrado que no se incrementa el riesgo de infecciones. Entonces, el mito de que hay un mayor riesgo de infecciones si hacemos las dos cirugías de forma simultánea, vamos a decir que es falso. Ahora, continuemos. Otro de los problemas que tenemos es que me van a decir que si corregimos la hernia de manera simultánea a hacer cirugía bariátrica, tenemos un mayor riesgo de recurrencia, es decir, que la hernia vuelva a aparecer. Veamos qué dice la literatura en relación a esto. En este estudio se compararon 54 pacientes a los que se les hizo cirugía de hernia y cirugía bariátrica simultánea. Y veamos los resultados que ellos tuvieron. Aquí tenemos el tipo de cirugía que tuvieron. Miren, vean, la hernia era ventral, eran hernias umbilicales y eran hernias combinadas algunos. Le hicieron manga gástrica a algunos pacientes, bypass gástrico y bypass gástrico de una anastomosis. Ahora, un caso presentó recurrencia de esos 54, lo cual es una tasa aceptable de recurrencia, y concluyen que reparar la hernia ventral concomitante cirugía bariátrica es factible y segura, obviando la necesidad de realizar dos procedimientos separados. Ahora, esta es otra revisión sistemática en la cual compararon la corrección de hernias en cirugía bariátrica simultánea. Analizaron 23 estudios y de estos solo incluyeron 11. En total fueron 449 pacientes con índice de masa corporal de 46 en promedio, a los cuales se les hizo cirugía bariátrica y corrección de hernia ventral de forma simultánea. Y veamos el resultado. Ellos ocuparon sutura en unos pacientes, mallas sintéticas en otro y mallas biológicas en otro. Manga gástrica fue el 36% y la mayoría fue bypass gástrico. El abordaje fue laparoscópico en su mayoría y los defectos herniarios fueron en su gran mayoría menores de 5 centímetros. Veamos la recurrencia, vean. Si al paciente le hacen nada más sutura con primaria, tenemos que la tasa de recurrencia es de aproximadamente, tuvieron recurrencia de 49 de 191 pacientes. Y cuando se utilizó malla sintética, la tasa de recurrencia fue mucho menor. Entonces, justamente utilizar malla sintética es lo más recomendable si queremos reducir la recurrencia de forma significativa. Vean, cuando se hizo cirugía y reparo primario, tuvieron una recurrencia de 5 casos y por ende, con mallas sintéticas no hubo, perdón, esto es obstrucción intestinal. Hubieron 5 casos de obstrucción intestinal en los pacientes que les pusieron nada más hilo y no colocaron malla para corregir la hernia cuando hicieron de forma simultánea la cirugía bariátrica y la corrección de hernia. Y vean cuántos casos de obstrucción intestinal hubieron cuando se colocó la malla. Entonces, en esos casos no hubo incidencia de infección de obstrucción intestinal. Entonces, la conclusión fue que los estudios sugieren que reparar la hernia ventral simultánea a cirugía bariátrica es factible y seguro, principalmente para defectos herniarios pequeños. Las mallas sintéticas ofrecen menor tasa de recurrencia y ¿cómo se llama? Y no hay incremento en la tasa de infección durante la cirugía bariátrica con este tipo de técnica. Entonces, en relación a que si hay mayor tasa de recurrencia al hacer ambas cirugías de forma simultánea, también lo tenemos que es falso. Ahora veamos más literatura. Puedo pasar yo hablando mucho rato acá, pero el doctor Luis Campana fue enfático en decirme, mire, yo sé que la literatura hay muchísima, yo quiero que les hable de la práctica, de qué es lo que usted tiene de experiencia haciendo ambas cosas de forma simultánea. Entonces, ya no quise poner todos estos demás estudios porque me iba a regañar el doctor Luis Campana del Perú y lo que menos quiero es que se enojen conmigo porque no me van a invitar al Congreso después. Entonces, tengo que tratar de cumplir con las requisiciones que me han puesto la gente de Perú. Así que ahora les voy a mostrar, nada más como conclusión, que existe un riesgo importante de obstrucción intestinal cuando nosotros reducimos el contenido de una hernia para poder hacer nuestra cirugía bariátrica y después dejamos ese defecto sin cerrar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por ende, dejar defectos de reparo de hernias pequeñas sin corregir es cuestionable cuanto mínimo. Ahora bien, yo estoy hablando de hernias de menos de 5 centímetros. Estoy totalmente de acuerdo con la mayoría que hernias complejas, hernias grandes,
no se pueden y no se deben corregir de manera simultánea a la cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque una hernia grande muy difícil le va a causar un problema a un paciente. Una hernia grande, el paciente va a tener muy bajo riesgo de encarceración o de estrangulación de un intestino en esa zona, y aparte son cirugías más trabajosas que en lo personal yo se lo dejo a los cirujanos que hacen hernias de manera rutinaria, tanto por vía abierta como por vía laparoscópica. Ahora bien, en los casos, ¿cómo se llama?, que se presentan no son infrecuentes. Y nosotros, por ejemplo, este es un caso, presento un video acá corto de qué es lo que hacemos nosotros si hacemos una cirugía bariátrica y una corrección de hernia de forma simultánea. Lo primero es reducimos el defecto, perdón, el contenido de la hernia. Como segundo paso, hacemos la cirugía bariátrica y como último paso, hacemos la corrección de la hernia, ya sea colocando una malla compuesta o separando los componentes acorde a la técnica que vamos a utilizar en este paciente. Y ahora voy a complacer ya al doctor Luis Campana, les voy a hablar de nuestra experiencia. Les voy a presentar una casuística de 16 pacientes que hemos operado de forma simultánea de cirugía bariátrica y de corrección de hernia ventral. Está publicado en una revista hasta los 10 pacientes y actualmente estos datos que tienen todavía no se han publicado en revista, pero los estamos preparando para poner la actualización. Ahí ven el tipo de cirugía que hicimos, en su mayoría fue corrección de hernia técnica IPOM o IPOM Plus, y aquí tengo, por ejemplo, los pacientes, su mayoría fue masculinos en el 81%, y tenemos que la edad, hay pacientes incluso, vean, de arriba de 50 años, de 50 a 55 años, fue un 19% de pacientes, y como se llama, de 45 a 49 años, un 19% de pacientes, y tenemos incluso pacientes con una edad mayor. Entonces, es decir, no es una limitante la edad para poder hacer esta cirugía. Veamos en cuanto al índice de masa corporal, porque como les mencioné al principio, el índice de masa corporal arriba de 50 se considera prohibitivo. Pero vean, nosotros el 32% de los pacientes tenían un índice de masa corporal arriba de 50, que los están viendo acá reflejados. Ahora, en relación a el tipo de enfermedades que tenían, diabéticos un 20% prácticamente, hígado graso, todos los pacientes tenían hígado graso, y los resultados, por ejemplo, el defecto, el tamaño del defecto, la mayoría fueron desde 2.2 centímetros hasta 8.9 centímetros, pero su gran mayoría eran defectos de menos de 5 centímetros. Honestamente, cuando nosotros comenzamos a operar hernias y cirugía bariátrica simultánea, tomamos en algún momento defectos más grandes por requisición de los pacientes, que en ocasiones su seguro médico le autorizaba el corregir la hernia abdominal, pero no le autorizaban la cirugía bariátrica porque para los seguros médicos, al menos en muchos países de Latinoamérica, la cirugía bariátrica continúa estando vetada y por ende está prohibido hacer cirugía bariátrica porque eso es para fines estéticos, piensan ellas. Pero si el paciente con obesidad mórbida tiene una hernia, la cirugía de hernia sí se la aprueba. Entonces, algunos pacientes como tal optaban por esa vía para reducir los costos de su cirugía bariátrica. Ahora, veamos el tipo de procedimientos que se hizo. Manga gástricas y bypass gástrico fueron su mayoría, prácticamente, y además tuvimos un caso de que le hicimos SADIS y cirugía de corrección de hernia de forma simultánea, y 2 casos en los cuales hicimos cirugía bariátrica de revisión y corrección de la hernia al mismo tiempo. Y PAMCAS en su mayoría, y en algunos no se pudo aproximar el defecto, solo fue IPOM. Ok, el tipo de malla, ¿qué malla le pusimos a estas hernias? En su mayoría fue malla de poliéster con colágena, sin hacer publicidad, pues voy a decir que fue de la marca Parietex de Medtronic la que utilizamos, y esa malla en general creo que es una de las que más se acomodan para hacer esta técnica IPOM. Yo estoy de acuerdo con que la posición adecuada de la malla IPOM no es la que uno deseara. Honestamente, es mucho mejor si uno pone la malla, ya sea preperitoneal o retromuscular. Sin embargo, en el paciente con obesidad mórbida se ha visto que la IPOM probablemente sea la técnica que esté más recomendada, y en ellos es en quien más se puede utilizar porque son paredes abdominales gruesas con un folículo adiposo abundante y los riesgos de infecciones de hacer cirugía abierta en ellos es muy alta. Entonces veamos en cuanto a la fijación. En la mayoría se utilizó tanto puntos de fijación como tacers, y hubieron un porcentaje de 31% en los cuales solo se utilizaron tacers para fijar la malla.
Ahora, veamos, como complicaciones tuvimos una infección de un puerto que tuvimos que darle antibióticos por vía oral, no se infectó la malla, no tuvimos que retirar la malla hasta ahora en ninguno de los pacientes que le hemos hecho la cirugía de manera simultánea, y el seguimiento mínimo que tenemos de estos 16 pacientes es de 1 año, y con ellos no hemos tenido ningún caso de recurrencia. Caso importante, algo importante creo yo que hay que mencionar es el tamaño de la malla. Nosotros tenemos que escoger un tamaño apropiado de la malla que tenga un traslape al menos de 5 centímetros comparado con el defecto herniario para que tengamos estos resultados. Si colocamos una malla muy pequeña, ahí sí el riesgo de recurrencia se incrementa. Ok, entonces ya regresando al caso que les presenté al principio, uno diría, en este caso yo no quiero corregir la hernia, ya cuando comenzamos a trabajar vemos que son pacientes a los cuales se puede operar de manera segura, digámoslo así, que no tenemos mayor problema en ese sentido y que al final el caso parecía menos complejo de lo que nosotros en un inicio pensábamos. Ahí vemos cómo estamos corrigiendo la hernia y yo creo que algo importante acá es el grupo de apoyo que tengamos de nutrición y psicología, cómo nos preparan estos pacientes para reducir la grasa visceral de forma importante y tener un mayor campo en el cual podamos trabajar. Aquí vemos cómo integrantes de nuestro equipo están mostrando el resultado solo minutos después de haber terminado la cirugía simultánea, tanto bariátrica como corrección de hernia umbilical por vía laparoscópica. Entonces, también hemos hecho casos de separación de componentes para poner la malla retromuscular. Acá vemos nosotros el espacio atrás, digamos así, del músculo recto abdominal y hacemos el corte o la liberación de la aponeurosis del músculo transverso, es decir, un TARS por vía endoscópica, y en este paciente tenía una hernia en el flanco. Entonces medimos nosotros con una cinta umbilical o con una seda el tamaño del defecto herniario y nosotros cerramos con sutura no absorbible el defecto en la cara anterior. Y en la cara posterior, ahí sí, mire, doctor Luis Campana, utilizamos sutura barbada absorbible, porque ahí lo único que queremos es evitar el contacto de la víscera o de los intestinos con la malla. Luego ponemos una malla grande para el defecto que teníamos, reducimos el CO2 y la malla queda retromuscular. Ese es el sitio ideal que quisiéramos poner todas las mallas. Lamentablemente no se puede hacer con todos los pacientes, sino solo con algunos. Hay que tener especial cuidado en dejar hernias abiertas en caso que hagamos cirugía bariátrica cuando son de menos de 5 centímetros, porque son los que tienen más riesgo de tener una complicación por dejar la hernia como tal. Y no hay diferencia, recuerden que yo se los he mostrado con estudios y con evidencia, que no hay diferencia en términos de recurrencia y en términos de infección cuando corregimos la hernia de manera simultánea, hacerlo con cirugía bariátrica o cuando corregimos nada más la hernia. Y las hernias de gran tamaño, ahí sí todos estamos de acuerdo que eso es mejor diferirlas y que pasen 4 o 6 horas los cirujanos de hernias haciendo su corrección de hernia, pero ya con el paciente delgado, cuando haya rebajado suficiente y el paciente sea un paciente de menor riesgo. Por ende, a la pregunta que me hacían si es factible realizar la cirugía de forma simultánea, yo le diría que sí, y debería ser mandatorio si existe un riesgo de encarceración en el defecto herniario cuando hacemos cirugía bariátrica. Quiero terminar la charla pues invitándolos al congreso que va a realizarse en Lima, Perú, el siguiente año, en febrero. Los invito a que tengan las inscripciones están abiertas. Es un congreso latinoamericano y esperamos tener una fiesta y una reunión con amigos en Lima el próximo año. También quiero invitarlos a los que tengan interés. Nosotros en El Salvador tenemos un diplomado en laparoscopía avanzada que dura 3 meses para cirujanos que quieran venir y entrenarse con nosotros, y también tenemos un fellowship en cirugía bariátrica que tiene una duración de 1 año, en los cuales vemos cirugía endoscópica y también vemos endoscopía flexible como tal, y pretendemos solo tomar 2 o 3 fellows para que tengan mayor participación en el curso. Quiero finalizar pues agradeciéndole a la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. En nombre de todo mi equipo, les damos las gracias por la oportunidad y en nombre de El Salvador también. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo aquí algunas preguntas. Dice, buenas noches. ¿Hay experiencia con hernia, con pérdida de domicilio, más cirugía bariátrica que tienen criterios de uso de toxina botulínica o neumoperitoneo progresivo?
Definitivamente no, esos casos de ventraciones grandes, como le dije, complejas, lo que nosotros hacemos es simplemente hacer cirugía bariátrica y ahí sí en algunos casos hemos optado por hacer cirugía de manga gástrica, pero en ellos no le hacemos cirugía simultánea, sino que esperamos a que pierdan peso y de hecho les voy a decir algo, nosotros le evitamos en algunas ocasiones el uso de o la necesidad de utilizar neumoperitoneo progresivo y toxina botulínica a los colegas que hacen hernia, yo les soy bien honesto, yo no hago hernias en pacientes con hernias complejas, sino que hay otro grupo que se dedica a hacer eso, pero les ahorramos el tener que usar neumoperitoneo progresivo y toxina botulínica porque cuando el paciente con obesidad mórbida rebaja a causa de la cirugía bariátrica, un año después ellos tienen una pared abdominal formidable, son felices, me mandan a agradecer porque les he dejado un abdomen muy bonito para poder hacer su cirugía de corrección de hernia posteriormente. Una pregunta más o menos parecida para que redondee la respuesta. ¿Y se prefiere en un paciente con obesidad realizar primero cirugía bariátrica y luego la corrección de la hernia cuando se trata de una hernia compleja? Creo que es parte de lo que estábamos platicando. Si la hernia es compleja, creo que tanto el doctor Carlos Velázquez, el doctor Luis Campana, el doctor Sergio Aparicio estarán de acuerdo conmigo de que esas hernias complejas son hernias trabajosas, que tienen necesitan mucho tiempo en quirófano, más de 3 horas con un paciente con obesidad mórbida, no creo que sea lo más recomendable. Vamos a tardar 3 horas en la cirugía de corrección de hernia, más 1 hora en cirugía bariátrica, son 4 horas en un paciente con riesgo grande de trombosis, de tromboembolismo, no parece que sea lo apropiado. Creo que lo mejor en esos pacientes es hacer la cirugía bariátrica, que este paciente pierda peso y una vez haya perdido peso, que le realicen la corrección de la hernia. Es que hay que tener algo bien claro. Las indicaciones que hay para hacerlo simultáneo es en hernias pequeñas por 2 razones. Número 1, es por el alto riesgo que tienen estos pacientes de tener una complicación si le dejamos el defecto abierto. Y número 2, técnicamente es mucho más fácil y menos tiempo necesario hacer una corrección de una hernia pequeña que hacer una hernia gigante, pues donde hay que separar los componentes y hacer un trabajo muy grande. Entonces, yo creo que lo principal, nosotros como cirujanos tenemos que pensar en el bienestar del paciente. Y pensando en el bienestar del paciente, lo que más conviene es al paciente con hernia pequeña, podemos ofrecer la cirugía de manera simultánea. Y al paciente con hernia grande, compleja, con pérdida de dominio, esos pacientes es mejor que bajen de peso con cirugía bariátrica y después le hagan la corrección de hernia. Y hay que tener claro una cosa, muchos de estos pacientes no vienen por obesidad mórbida con nosotros, vienen porque les molesta la hernia principalmente. Entonces, hay ocasiones en las cuales cirujanos que hacen corrección de hernia nada más y no se dedican a hacer cirugía bariátrica, prefieren hacer nada más la corrección de hernia en esos pacientes. Le hacen neumoperitoneo progresivo, les inyectan toxina botulínica, pero ellos tienen claro de que un paciente con obesidad mórbida tiene una tasa alta de recurrencia si solo le corrigen la hernia. Y ahí sí, creo yo que lo más recomendable, si lo vemos desde el punto de vista global, es que el cirujano bariátrico le haga primero un procedimiento para pérdida de peso y posteriormente el cirujano experto en hernia le haga una corrección con una separación de componentes apropiada y la colocación de una malla retromuscular. ¿Algún comentario del doctor Velázquez o doctor Campana? El doctor Velázquez primero. Sí. Gracias, Lucho. Sí, quería hacer algunos comentarios. Me parece excelente la revisión que ha hecho Enrique. Estamos aprendiendo cada vez más. Muchas gracias. Mirando el problema desde el punto de vista del cirujano de pared, a lo cual nosotros nos dedicamos bastante, es difícil que en una cirugía electiva se permita la corrección de un defecto grande de pared en un paciente que tenga más de 35 de índice de masa corporal. Entonces, no es raro que a veces los cirujanos bariatras recibimos derivados del cirujano de pared al paciente de más de 35 de MC para que lo bajemos de peso primero y después ellos puedan corregir la hernia. O sea, eso no es raro. Es bastante común que nos deriven los pacientes, los cirujanos de pared, para bajarlos de peso primero. Y al momento de hacer la cirugía, como bien precisa y que quería recalcar, lo que nos cuenta, lo que nos dice Enrique, es que si es una hernia pequeña, hay que corregirla. Y totalmente de acuerdo, la IPOM Plus es la corrección más rápida, más fácil
y a veces puede servir como una cirugía puente. ¿Qué significa la cirugía puente? En cirugía de pared nosotros usamos con mucha frecuencia este término de cirugía puente. Es una corrección pasajera, es una corrección que va a evitar una complicación posterior y que bajado de peso y vemos que hay un mayor defecto, porque a veces solamente corregimos el defecto, el agujero, pero no nos damos cuenta que funcionalmente alrededor de este agujero la función de la pared abdominal está deteriorada. Puede estar asociado a una diastasis de rectos, puede estar asociado a otro defecto de pared que hace que esta pared funcionalmente no trabaje bien. Entonces sí necesita probablemente una segunda cirugía cuando ya el paciente haya completado su ciclo de bajada de peso, 8, 10, 12, 14 meses, y se somete ya a una cirugía de pared un poco más compleja. Esto es muy similar a lo que sucede cuando nosotros mandamos al paciente operado de cirugía bariátrica al cirujano plástico y le decimos, hágale por favor su dermolipectomía o hágale su liposucciones o su corrección de los brazos o correcciones de la entrepierna. Y el cirujano plástico te va a decir, no lo podemos operar si no está pasado 12 o 14 meses cuando ellos ya han completado su proceso de baja de peso. ¿No? O sea, para que vean cómo se están integrando las diversas especialidades para ir manejando temas que son un poco complejos. Totalmente de acuerdo, Enrique. Hernias pequeñas sí las corregimos, liberando todas las adherencias que podamos dentro del abdomen durante la cirugía bariátrica, y hernias grandes sin riesgo van a un paso posterior. La pregunta es, ¿qué hacemos con el paciente emergente, aquel que viene con la hernia encarcerada, aquel que viene con la hernia compleja? ¿Le hacemos solo la hernia o le hacemos también la cirugía bariátrica? Entonces, eso es una pregunta que me gustaría compartir. Yo pienso que si te viene una emergencia con una hernia y bariátrica, yo no le voy a hacer bariátrica, voy a solucionar el tema de la hernia y después veré qué hago. Pero no podía asociar dos temas de una emergencia con una cirugía bariátrica, no haría eso. No sé qué dice Enrique al respecto. Estoy totalmente de acuerdo con usted. El problema de la hernia complicada, o sea, hablemos de emergencia porque hay de emergencia a emergencia, no es lo mismo una emergencia donde tengamos nada más una encarcelación del aumento, por ejemplo, sin cambios isquémicos, a tener un segmento de intestino delgado estrangulado y con perforación y hasta peritonitis. Creo que todos coincidimos que en un campo contaminado no tenemos que poner una malla sintética. Incluso, pues, ustedes saben que en primer mundo se utilizan mucho las mallas biológicas para poner en un campo contaminado. Nosotros en Latinoamérica tenemos poco acceso a mallas biológicas y creo que hay técnicas que podemos utilizar para resolver la emergencia y dejar la corrección definitiva para un segundo tiempo. Entonces, yo creo, en ese sentido, creo que todos coincidimos que una emergencia es una emergencia y vamos a tratar de salvar la vida del paciente y dejar para un segundo, tercer o cuarto tiempo su corrección definitiva. Son pacientes complejos, la verdad es que nosotros no le causamos la obesidad, es decir, es una situación bien difícil de manejar y no tenemos que ser médicos o cirujanos que vamos a ser Superman, que vamos a corregir la emergencia, la cirugía bariátrica y la hernia de una sola vez. Eso sería demasiado y tenemos que pensar siempre en el bienestar del paciente. Salvémosle la vida, veamos cuál es la emergencia, qué es la causa, qué es lo que el paciente tiene ingresado en ese defecto herniario y dejemos la cirugía definitiva para posteriori. Una pregunta, Ramiro, discúlpame, Perdón. que estamos en el tema, ¿no? Colocar una malla en una cirugía bariátrica, aunque es poco, como si hiciera una cirugía normal, ahí puede haber una incidencia de un rechazo o una infección de la malla. Y estamos con un paciente que se le hace una cirugía bariátrica a quien después se le da una medicación, un régimen líquido con vitaminas, y entonces el paciente está inmunológicamente deprimido. ¿Qué hacemos con esa malla infectada? ¿La sacamos, la miramos, la lavamos? ¿Cuál ha sido su experiencia en algún caso que haya o no ha tenido alguna malla que se ha infectado? La pregunta era para...
Para ti, Enrique. Ok, no, para nosotros en general, gracias a Dios no nos ha tocado ninguna malla que se infecte, pero definitivamente en una malla infectada, esa es como una prótesis de rodilla infectada, no le va a funcionar nada más que retirar el material que esté infectado. Si una malla se nos infecta, pues tenemos que retirar esa malla y dejar la corrección de hernia para posteriori. Pero el doctor Velázquez, yo sé que tiene mucha experiencia en eso, no sé si él ha tenido algún caso de hernia infectada simultánea. Sí, bueno, ya lo que se acostumbra en la cirugía de pared es lo siguiente. Si la malla está infectada y ha formado alrededor un pseudo saco y la malla está flotando, esa malla no sirve de nada. Aún así, si esa malla es estrictamente necesaria porque el paciente todavía está en preparación para su cirugía bariátrica o tiene complicaciones, etcétera, solamente se podría drenar. Lo que me van a escuchar decir, mucha gente va a decir, pero está loco, eso no funciona. Bueno, ya lo están haciendo. No hay trabajos presentados, pero en comunicaciones orales entre los grupos de cirujanos de pared con las que tratamos, se está haciendo. Se colocan drenes, se hacen lavados y se aspira el contenido en forma seriada. Puedes poner un dren aspirativo y lo vas punzando constantemente y se ha logrado recuperar la posición de la malla. Pero en más de las veces lo que se hace es lo siguiente, uno ingresa al orificio donde está la malla infectada. Lo que está adherido a los tejidos no hay que retirarlo, simplemente se recorta la malla y se hacen lavados, antibióticos y, aunque no lo crean, se recupera la malla y lo que ya cicatrizó queda perfectamente bien, porque la función de la malla es justamente formar un tejido de cicatrización. Y esperemos al tiempo, esperemos unos meses más para que se puedan presentar estos primeros trabajos de mallas infectadas no retiradas y manejadas médicamente como se está haciendo ahora. Hay una pregunta acá. Yo quería llegar al punto de, en las cirugías de emergencia, ¿qué hacer? ¿Cirugía laparoscópica o cirugía abierta en el paciente obeso que tiene una hernia compleja? Y la recomendación que actualmente se da es que tratemos de hacer cirugía laparoscópica en la medida de lo posible, porque estos pacientes que van a cirugía abierta son pacientes muy complejos, son pacientes que hacen heridas, seromas, esos pacientes son los que infectan la malla, esos pacientes son los que hacen rechazo, hacen fístulas de pared. Paciente obeso al quien se le opera por cirugía abierta una hernia compleja y tiene la mala suerte, tenemos la mala suerte que se nos complique la malla, es un dolor de cabeza que puede durar varios meses de trabajo y dedicación. Yo pensaría, doctor, que incluso los que no son obesos mórbidos, si nosotros podemos corregir o ayudarle a través de vía laparoscópica, va a tener una enorme ventaja en estas hernias complicadas, particularmente en casos donde hay una perforación intestinal. Sabemos que una peritonitis que se puede manejar perfectamente por laparoscopía si tenemos un adecuado campo de visualización. Y si podemos nosotros ahorrarle al paciente el que tenga una herida grande con un riesgo de infección alto y dejamos ese tejido, digámoslo así, virgen, pensando en la corrección de la hernia a posteriori, definitivamente la laparoscopía ofrece enormes ventajas. Bien, Yo también pienso, acá hay una Ramiro, pregunta. Disculpe, Doc. No. Yo también pienso lo que dice Velázquez. Yo he tenido experiencia también de mallas que he recuperado infectadas con lavado y recortes, ¿ah? Más hecho en técnica TEP, en técnica TEP he tenido problemas de ese tipo, pero se han recuperado, ¿no? O sea, a pesar que uno dice que ya malla infectada, malla que debe ser retirado. Pero en cuanto a lo que dice laparoscópica o abierta en un paciente con obesidad, definitivamente que tiene que ser laparoscópica, pues la abierta produce infección de heridas, se abre la herida, es un problema. Con la laparoscópica tenemos más oportunidad de no tener este tipo de problemas. Y yo quería hacer una pregunta, si han visto, digamos, cuando termina de hacer un paciente de cirugía bariátrica, de un bypass, más que todo de un bypass, más que una manga, y se va a hacer una dermolipectomía, hay mayor frecuencia de infección de herida operatoria en los pacientes que se le hace dermolipectomía post-bypass.
¿Han notado alguna de esas cosas más que en una manga o en una cirugía de una dermo normal, sin cirugía bariátrica? ¿Usted habla, doctor, de una dermolipectomía que se hace al mismo tiempo de la cirugía No, 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 bariátrica no, o no, 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 meses no, después? después, No, no. Nosotros después. incluso el cirujano plástico que trabaja en el equipo, él hace dermolipectomías tanto en pacientes de bypass, pacientes de TADIS, pacientes de manga, y creo que la tasa de éxito es muy similar independientemente del tipo de cirugía bariátrica. Tenga en cuenta que esto ya pasó bastante tiempo que se realizó la cirugía del paciente. Claro, ¿no? Será después de un año, año y medio que se haya operado de su cirugía bariátrica, ¿no? Ramirito, te corté. Bien, acá hay varias preguntas. Aquí desde Argentina el doctor Caña, un saludo para el doctor Caña, dice, sería importante que explique cómo dispone o usa los mismos puertos para la cirugía bariátrica. Okay. O sea, ¿cómo utiliza los puertos? Esa es una buena pregunta. Otros o por los mismos ingresos clásicos, Okay. ¿no? Esa es una buena pregunta. Generalmente cuando hacemos cirugía bariátrica nada más, nosotros utilizamos 5 puertos si el paciente tiene índice menor de 40 y si el paciente tiene más de 40 y es bypass, ponemos 6 puertos. Generalmente requerimos poner 1 o 2 puertos en los flancos para poder fijar la malla. Generalmente lo ponemos, nos cambiamos de lado y nos vamos al lateral izquierdo del paciente. Nosotros trabajamos en posición americana y desde ahí colocamos los tackers para un lado y lógicamente desde el otro lado colocamos los tackers para el lado contralateral. Entonces generalmente necesitamos 2 puertos laterales para fijar esta malla. Uno de ellos coincide con el sitio que hemos utilizado para la mano izquierda del cirujano y el otro generalmente lo colocamos o utilizamos en ocasiones el puerto que ha utilizado el ayudante para colocar desde ahí los tackers. Pero nosotros no tenemos problema en poner 1, 2, 3 puertos más. Creo que el paciente al final, lo importante es que el paciente salga bien. La cantidad de puertos que utilicen no importa siempre y cuando usted le ofrezca una cirugía segura a su paciente. De acuerdo. Muy bien. ¿Algún comentario, Carlos Velázquez, doctor Campana, respecto a esta pregunta? Sí, yo quería preguntarle a propósito del tema. ¿Cómo es la forma del trabajo de hernia concomitante con cirugía bariátrica? Liberas el contenido de la hernia, continúas con el bypass, haces el bypass y el último gesto quirúrgico es poner la malla. Y ahí terminamos la cirugía. ¿Qué pasa si durante el bypass te derramó un poco de líquido intestinal? ¿Qué eso puede pasar? Me ha pasado casi en el 60 o 70% de los casos. Se derrama un poco de líquido, lo aspiro, lo lavo, coloco la malla y no pasa nada. Hasta ahora no hemos tenido ninguna infección de la malla a pesar de eso. Y por eso mostré los estudios de otro grupo donde mostraron que a pesar de que hay este tipo de contaminación que todos lo conocemos, no hay cultivos positivos en la gran mayoría de pacientes, tanto de bypass como de manga. Y de hecho creo que una de las preguntas que hace el doctor Alberto Aguilar López, él me pregunta que si yo cambio, si el paciente le toca bypass, y creo que lo mencionamos en la charla, pero lo voy a recalcar, si al paciente nosotros como cirujanos bariátricos pensamos que le va a ir mejor con un bypass. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene mejor efecto metabólico, que va mejor con el paciente que tiene reflujo gastroesofágico, y nuestra técnica es bypass. Pero investigando nos dimos cuenta que este paciente tiene una hernia en el ombligo de 2 centímetros. Entonces el doctor Alberto me pregunta que si a ese paciente yo ya no le hago bypass, sino que le hago manga. No, yo particularmente pienso que le puedo corregir la hernia simultáneamente, independientemente que le haga manga o que le haga bypass. De hecho, en la casuística que presenté de 16 pacientes, si ustedes suman los SADIs, las cirugías de revisión que fueron de manga a bypass en su mayoría, más los bypass, el 80% de las cirugías que hicimos de forma simultánea fueron bypass en el 80% y en un 20 a 30% fueron mangas. Por ende, yo no considero que el hacerle un bypass sea una contraindicación para corregirle la hernia de forma simultánea. Claro está que uno tiene que tener sus precauciones de intentar contaminar lo menos posible el campo y tratar de prevenir al máximo, pero el doctor Velázquez es claro, pues él al igual que yo opera y sabe que en ocasiones querramos o no querramos, se derrama un poquito de líquido intestinal cuando hacemos la yeyuno principalmente. Eso no contraindica el poner la malla. La pregunta que hace el doctor Velázquez me hace pensar, por ejemplo, cuando uno hace una manga, dice, ¿va a ser la vesícula de paso o no va a ser la vesícula de paso? Y a veces no hacen la vesícula
porque a veces puede puede perforarse la vesícula, puede contaminar la manga y puede haber problemas. Y a veces cuando uno dice voy a hacer una vesícula en el curso de una manga y vemos que la vesícula está difícil, es media dificultosa, paramos y no la tocamos porque tenemos miedo que se va a perforar. ¿Qué experiencia tienen en este caso? Esa es una buena pregunta. ¿Qué le hacemos a un paciente si le quitamos la vesícula o no? Eso se ha discutido en otros webinars, pero creo que la conducta es muy similar. Nosotros hacemos primero la manga o el bypass y después le hacemos la cirugía de vesícula, al igual que ustedes, y hemos tenido un par de casos en los cuales decimos no le vamos a quitar la vesícula, pero con la hernia sí lo vemos más importante el hacerla sí o sí. Es decir, aunque tengamos ciertos contratiempos en la cirugía bariátrica, sí le corregimos la hernia, pero si fuera una cirugía de vesícula sin síntomas, ahí se la dejamos y que se la quitamos posteriormente. Ya el doctor Enrique Arias ha contestado la pregunta de Alberto Aguilar, que decía, siempre se realiza un SLI cuando un paciente requiere una cirugía metabólica y o tenga características con reflujo severo, hernia y tal, patología digestiva que contraindique el SLI, o primero opera la hernia ventral. Hay un tema que yo quisiera que ustedes nos ayuden a dilucidar, ¿no? La presencia de seromas, ¿no? ¿Cómo lo manejan? O sea, también el manejo de drenes en estos casos. Los manejos de drenes, ¿cuántos días lo dejan? ¿No? ¿Y cómo manejan los seromas? Disculpa que te interrumpa, dos cositas ahí, Ramiro. Bueno, drenes yo no utilizo, ¿no? O sea, yo agarro y si hay algún seroma espero o lo aspiro con una jeringa aguja 18 y 2 o 3 veces desaparece. Hay un artículo respecto de esto, no sé qué dice el doctor Enrique, que vi un artículo que decía hacer previamente la hernia y después hacer el bypass. O sea, una hernia reparar la hernia primero y después hacer el bypass. Yo no estoy de acuerdo con eso. Primero porque te vas a meter a poner una malla y después si necesitas poner un puerto más para hacer tu cirugía bariátrica, vas a perforar la malla que acabas de colocar. Más bien, de pronto alguien me podría entrar en controversia y decirme, mira, ¿por qué sacaste primero el defecto? Es decir, ¿para qué reduciste el epiplón y después hiciste la cirugía bariátrica? Mejor no reduzcas el epiplón, haz la cirugía bariátrica y si puedes, después haz la cirugía de hernia, pero si no le corriges la hernia, al menos no le sacaste y reduciste el epiplón y al final puede proteger al paciente de una complicación a posteriori. Creo que si la hernia no interfiere con la cirugía bariátrica, de pronto eso sí se puede hacer. El problema está con aquellas hernias que se ponen justo enfrente en el camino y que no te dejan ver adecuadamente y te limitan mucho. Yo creo que al final uno no puede limitarse la visión y el espacio de trabajo por estar intentando no reducir un defecto herniano. Aquí hay una pregunta de Ramiro, de los drenes, ¿qué dicen los colegas? De los drenos. Yo particularmente solo uso drenos en algunos casos, ya no usamos drenos de forma rutinaria. ¿Y el manejo de los seromas? Muchos se pueden manejar de forma conservadora, sin drenaje, y en algunos ha sido necesario. Yo en la casística que presenté, ninguno ha tenido seroma, pero sí he tenido seromas en pacientes que he corregido la hernia sin ser cirugía bariátrica simultánea. Y hemos tenido algunos casos que con ayuda de un radiólogo le hemos drenado guiados por ultrasonido. Claro. Carlos Velázquez, ¿algún comentario respecto al tema? Sí, el tema de los seromas exactamente igual. Bueno, yo uso ecógrafo en el consultorio, así que yo mismo le hago los drenajes cada vez que sean necesarios. Si son drenajes pequeños, los dejamos ahí. Siempre hay un pequeño riesgo de que estos se puedan infectar o cambiar su coloración, infectarse, ¿no? Los drenajes solamente los usamos si fuera estrictamente necesario, porque hubo un sangrado más de la cuenta, o porque se me derramó un poco de líquido, o porque es una cirugía de revisión, pero cada vez menos, muy especiales. En casos excepcionales usamos drenajes nosotros. Y lo retiramos pronto, lo retiramos muy pronto. Usamos estos drenajes Blake, que son los aspirativos, y lo retiramos al tercer, cuarto día, no más que eso. Carlos, y en la malla que utiliza Enrique, por ejemplo, él es de Parité, que no tenemos acá, creo, en el Perú. ¿Tú qué malla sí utilizas?
Pero, No, sí la tenemos. Sí pero la ¿qué tenemos, malla la tiene utilizamos? Codiño, claro. Pero, ¿cuál malla Acá, utiliza más? acá tienes la Prosit, esta malla que es la de poliéster recubierta de colágeno. Tenemos la Symbotex también. Y tenemos la otra que es de Tabu Médica recubierta de Esa es la que utilizamos. silicona, la de silicona. No, sí tenemos unas 5 mallas, tenemos acá de protección visceral, sí. Ujú. Aquí hay una pregunta que se me estaba pasando del doctor César Sánchez. Dice, ¿es recomendable o no el cierre de los puertos laparoscópicos en cirugía bariátrica y cómo lo realizan? A ver, Enrique, ¿alguien? Bueno, sí. Nosotros particularmente cerramos los puertos cuando son mayores de 12 milímetros. Cuando son de 12 milímetros y los de 5 los dejamos abiertos. Particularmente nosotros utilizamos los trocar que no cortan la fibra, sino que la separan. Sino en ese puerto yo creo que al final ayuda a reducir las hernias, porque hasta donde tengo entendido no hemos tenido un caso de hernia incisional, gracias a Dios, al momento, con cirugía bariátrica. Donde sacamos alguna pieza o donde colocamos un trocar de 15 milímetros para poder hacer grapeo con recargas negras, ahí sí cerramos los defectos. Los hemos cerrado por vía abierta y recientemente tenemos un aparato un aparato muy bueno que permite cerrar el puerto de una manera fácil, práctica y es económicamente factible. O sea, cuesta menos que lo que cuesta un trocar nuevo y solo le haces un disparo, inyectas anestésico en la parte subaponeurótica y al mismo tiempo te sirve para dar 1, 2 o 3 puntadas en el defecto del trocar que tenías. Doctor Exactamente Santana, doctor igual. Velázquez. Exactamente igual. Ujú. No, yo utilizo el TrueCut, esa aguja, pongo mi nylon y meto la aguja y la saco por el otro lado, pero a visión directa. Casi siempre utilizo un solo trocar de 12, y cerramos el de 12 y el del ombligo, ¿no? Porque el resto utilizamos trocar de 5. Había una pregunta, si me permite, Ramiro, sobre dónde colocar los trócares en una hernia ventral compleja, una hernia ventral grande, me imagino que se refiere, ¿no? Y que, digamos, la línea media está ocupada por la eventración. ¿Cómo empezar y cómo colocar los trócares, no? Esa es la pregunta. ¿Okay? Bueno, si vamos a hacer cirugía, en estos casos yo creo que coincidimos todos de que es mejor solo tratar de hacer la cirugía bariátrica y no la corrección de la hernia. Por ende, me parece que la pregunta va más por dónde será más seguro acceder a la cavidad para tratar de no causar una lesión iatrogénica en el intestino. Primero hay que buscar la zona más alejada de la hernia y vuelvo a lo mismo. Si es necesario colocar un puerto en una posición no natural para la cirugía bariátrica, sino que tenemos que ponerla simplemente para acceder a la cavidad en un área virgen, hagámoslo. Es decir, nosotros preferimos colocarlo alejado de cualquier cicatriz en una zona. Podemos utilizar el puerto del ayudante para que sea ese nuestro primer puerto, podemos utilizar el puerto de la mano izquierda para que ese sea nuestro primer puerto, o si no, todas esas zonas creemos que hay adherencias, nos vamos a un sitio alejado, generalmente en el espacio subcostal izquierdo, y ahí colocamos nuestro primer puerto para ver la hernia y luego de pronto se reduce cuando hacemos el nevoperitoneo, el contenido se reduce porque es un contenido que entra y sale del defecto herniario fácilmente y ahí ponemos ya después nuestros puertos para hacer la cirugía bariátrica nada más y dejar la hernia para un segundo tiempo. De acuerdo. Gracias. Ahí yo tendría alguna interrogante. Por ejemplo, las hernias muchas veces están encarceradas, nos encontramos con este tipo de hernias, y están con contenido. Eso quiere decir que puede ser asas o puede ser epiplon, y eso nos dificulta el realizar un bypass gástrico. No sé si allí deciden por otro procedimiento bariátrico o deciden primero con el tratamiento de la hernia para luego continuar con el bypass. En esos casos yo lo mencionaba, que cuando la hernia es compleja y de pronto el paciente pues si tiene un índice alto, quisiéramos hacerle un bypass, pero estamos claros lo que mencionó el doctor Velázquez, que en este paciente estamos haciendo una cirugía de puente. En esos casos, sí, yo particularmente me inclino a hacerle una manga, que el paciente baje de peso, que posteriormente se le corrija la hernia y más adelante, si el paciente pues no ha tenido un buen resultado con la manga, ahí podemos ofrecerle algo más.
pero por el momento creo yo que lo que le podamos ofrecer que es menos complejo y que le ayude al paciente en su objetivo principal, que es bajar de peso para tener una cirugía de hernia mejor, digamos así, con mejores resultados, eso es lo que tenemos que ofrecerle al paciente. Carlos Velázquez, doctor Campana, ¿algún comentario adicional? No, igual. Sí, Sí. creo que estamos igual. Sí. Si el defecto es pequeño y está metido el intestino, pues hay que tratar de jalarlo, bajarlo, ¿no? Tratar de reducirlo y luego cerrar el defecto con un IPON Plus y luego continuar con la cirugía bariátrica, ¿no? Ujú. Creo que eso es lo que haríamos, ¿ah? Algunos colegas han tenido una tendencia a colocar mallas profilácticas luego de un bypass gástrico. ¿Qué opinan acerca de la colocación de malla profiláctica? Yo no estoy de acuerdo. No, no se utiliza. Hubo una tendencia sobre ese tema de las mallas profilácticas que se usaba más para trauma abdominal. De ahí no están la mayor parte de los estudios realizados en malla profiláctica. Pacientes por encima de 30 de IMC y que eran sometidos a una cirugía de urgencia, trauma generalmente. Entonces, luego de cerrar la línea media, colocaban unas mallas profilácticas, pero estos estudios no han resultado en beneficios a largo plazo. Al contrario, hacían complicaciones de la malla. No. Yo creo que los trabajos se han parado en el camino, ¿ah? No conozco otra indicación eventual de una malla profiláctica en pacientes obesos. Yo sigo insistiendo eso de que para qué si está en un trauma, vamos a complicarnos la vida colocando una malla profiláctica. Totalmente de acuerdo. Es para evitar la evisceración, para evitar la eventración, ¿no? Pero esos resultados no han sido consistentes, ¿ah? Es lo que yo tengo entendido por la lectura de estos artículos. Bien. ¿Algún comentario adicional? Pues ya no, Bueno, yo quiero agradecerle a Enrique por la presentación. Enrique, está muy buena tu presentación, es muy original, parece sencillo y no es sencillo, porque la mayoría de cirujanos cuando ve este tipo de patología no lo opera, se lo deja y viene la controversia y aparecen los artículos que si se opera va a tener más recurrencia o va a tener infección, va a tener una serie de problemas. Por eso es importante tu experiencia personal que ha presentado ahora, que nos va a retomar más el camino con ese nivel de evidencia que ha presentado en el manejo de esas hernias umbilicales, ¿no? Yo te agradezco personalmente la presentación del día de hoy. Gracias, Enrique. No, al contrario, gracias de mi parte y pues valga la publicidad, los invito, va a haber un módulo de hernias y cirugía bariátrica en el Congreso de Lima, Perú. Así que por favor, los que no hayan planeado todavía el viaje, vénganse, que hay por demás interesante. Tenemos profesores que vamos a discutir sobre este tema de qué hacerle al paciente que tiene problemas de hernias y problemas de obesidad mórbida y le hacemos la cirugía bariátrica simultánea, sí o no. Gracias de nuevo a todos los amigos del Perú y a toda Latinoamérica. Bien. Carlos Velázquez, ¿algún comentario adicional? Simplemente agradecer a Enrique, buenísima la charla que nos ha dado y la conversación estuvo muy amena. Recordemos a todos nuestros cirujanos jóvenes, residentes que nos están escuchando, que el paciente obeso es un paciente inflamado, por lo tanto tiene disminuido su sistema de cicatrización, su sistema inmunológico mientras sea obeso. Cuando ya bajó de peso y está estabilizado, el paciente es otro paciente. Es un paciente que no está inflamado, que tiene sus procesos de cicatrización y inmunológicos estables. Y creo que eso es el punto donde mejor resultado vamos a tener en la cirugía de la pared posterior. Gracias a todos. Bueno, me toca hacer entonces un comentario final. En primer lugar, ha sido un placer volver a ver a Enrique Arias, ¿no? Conversar con él, aunque ahora a través a distancia, mejor dicho. En segundo lugar, un colega hace unos años, ¿no? Hace bastantes años, cuando planeábamos siempre
la concurrencia a un evento, un congreso, decía, ya, ¿qué podemos conversar en los congresos? Ya todo se sabe en cirugía bariátrica, ya es repetitivo, decía, ¿no? Sin embargo, en cada evento, ¿no? En cada encuentro como estos, siempre nacen temas nuevos, ¿no? Por ejemplo, cirugía bariátrica en adolescentes, cirugía bariátrica en pacientes con insuficiencia hepática, estos casos de las hernias que son concomitantes, algunos deciden hacerla antes, concurrentes o diferidas, y las complicaciones que se van derivando de cada una de las decisiones, y que oportunidades como estas de escuchar a Enrique, de compartir los conocimientos de los colegas, en realidad nos hacen ver que cada día se construye nuevo conocimiento y que cada congreso, aparte de un evento de reencontrarse con mucha gente de otros lugares, de otros países, nos permiten ir aprendiendo cada día más. Nunca se deja de aprender, y más en este tema de cirugía bariátrica. Y un tema que yo quisiera que quede para comentario adicional es felicitarnos porque cada día más gente hace cirugía bariátrica. Cada día más gente se atreve a incursionar en solucionar el gran problema de la obesidad en estos pacientes. Y mientras esto sea así, debemos seguir, porque estamos construyendo en el camino, cayendo y levantando, estamos enfrentando un gran enemigo que es la obesidad, ¿no? Y con mayores estrategias, mayores abordajes, pienso que en un tiempo no muy lejano podamos dar más soluciones para el paciente obeso. Un agradecimiento a todos los que han concurrido, ¿no? Ha habido bastante gente que se ha pegado a la presentación, y dejo con ustedes al doctor Campana para que unas palabras finales, ¿no? Muchas gracias a todos, y ya con ustedes el doctor Campana para que también, aparte de las palabras finales, nos invite al evento que próximamente se va a dar en el Perú. Muchas Claro, gracias. gracias Ramiro, Carlitos, Enrique. No se olviden a la concurrencia que acá 2 semanas hay 2 cirujanos que se han incorporado y que van a presentar sus videos por este medio. Así que por favor estén atentos al mensaje que le vamos a mandar. Y en segundo lugar, como Enrique, como ya aparece un peruano, ha promocionado, digamos, el congreso que vamos a hacer en febrero con los temas centrales, ¿no? Y la verdad, Ramiro dice también que uno todo sabe, al revés, yo creo que cada vez sabemos menos, porque cada vez que vamos a un congreso hay otras cosas nuevas, y ahora con la endoscopía y todo eso, se ha agrandado más el mundo, y tenemos que asistir al congreso para ponernos al día. Nada más, muchas gracias Enrique, Carlitos, gracias a todos, muy agradecido. Ya nos vemos. Chao Enrique. Chao, Enrique. Chao, Hasta la Sergio. próxima. Abrazos. Chao Que les vaya Ramirito. bien. Chao, Bye, bye. chao. Chao, Ramiro, Lucho. Buenas noches a todos.